estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación de los Estados Unidos, específicamente el tema de migración, que ha sido uno de los grandes temas de las últimas campañas en ese país y también uno de los temas más importantes de la administración de Donald Trump en estas primeras semanas de gobierno. Se habló mucho sobre este plan que tenía Trump de deportaciones masivas, se habló mucho en forma crítica desde la izquierda sobre cómo lo que trataba de hacer era que ya no hayan inmigrantes en los Estados Unidos, y ya después de algunas semanas, a pesar de una retórica bastante dura, también se habla que en comparación, por ejemplo, con el gobierno de Joe Biden, el promedio de deportaciones que hay es bastante menor de lo que era bajo el régimen demócrata. Así que hay una serie de situaciones que hay que analizar. La comparación entre la narrativa y lo que está sucediendo realmente en los Estados Unidos es algo muy importante, especialmente en el tema de migración que le importa a toda América Latina. Y para hablar sobre estos temas nos acompaña el analista político e investigador Hugo Achá. Bienvenido, Hugo. Querida Araceli, es siempre un placer. Estoy a tus completas órdenes. Quería preguntarte por esta, digamos, diferencia entre lo que Legacy Media está diciendo y lo que aparentemente los números no dicen en la realidad, porque los medios tradicionales están diciendo que Donald Trump está cumpliendo con su amenaza de una especie de política de deportación masiva. ¿Qué es lo que está pasando realmente y si realmente están ocurriendo estas deportaciones? Bueno, yo creo, y esto es algo que lo hemos cubierto con anterioridad en tu espacio, hay una diferencia entre la narrativa y la realidad, ¿no es cierto? Se está intentando instalar la narrativa de que Trump ha deportado una cantidad ingente de personas, de que es un presidente hostil hacia la migración. Y la realidad es que los números no están allí. Apreciada Araceli, solamente en términos de comparación pura, el presidente Donald J. Trump en su primer término, si comparado con el primer término de Obama o el primer término de Biden, que fue en este caso el único, ¿no es cierto?, tiene una menor cantidad de deportados. Y si vemos el total, Obama deportó más de 3 millones de personas. De hecho, si no estoy equivocado, es la administración que en números netos mayor cantidad de deportaciones efectuó. Tan así fue que la propia NPR, ¿no es cierto?, que es una agencia de comunicación pública que se terminó convirtiendo en una especie de no quiero usar la palabra pasquín, pero se acerca mucho, ¿no?, de radicalización ideológica, cuestionó los efectos económicos de la política de deportaciones del presidente Obama previo a la elección de Donald Trump. Entonces, creo que hay una diferencia sustancial entre los datos y la narrativa. Se está intentando posicionar la imagen de un Donald J. Trump hostil hacia la migración, con la deportación como el gran cuco, el gran espantapájaros, ¿no?, que se esgrime frente a poblaciones que, para sorpresa de los demócratas, apoyaron en proporciones nunca antes vistas a un candidato republicano. Correcto, y quería entrar a este porcentaje en comparación con Joe Biden, porque el promedio mensual de deportaciones de Joe Biden versus lo que ha hecho hasta ahora Donald Trump, los datos oficiales del gobierno señalan que sería un 35% menos de deportaciones que ha hecho Donald Trump en comparación de Joe Biden. ¿Cómo se explica eso? Bueno, a ver, otra vez, me sonrío no porque sea una cuestión de, como dicen los americanos, un gotcha moment, ¿no? Mira, el señor Homan es una persona bastante vertical, bastante firme en sus expresiones, y eso le ha granjeado una imagen, una especie de ogro, ¿no?, de la migración. Pero al señor Homan hay que escucharlo. Es muy interesante, y no quiero hablar de Homan hoy día, alto funcionario de la administración Trump. Fíjense Homan en su interacción ante el Congreso de los Estados Unidos, cuando él estaba a cargo de la seguridad fronteriza, y su interacción sobre todo con parlamentarios como la señora Ocasio-Cortez. Es una persona muy precisa, una persona tremendamente precisa. Y quiero reiterar conceptos que parecen estarse cumpliendo. Primero, durante la campaña, el candidato Trump, y en ese momento el señor Homan, quien lo apoyaba y endosaba, señalaban de que se procedería
de manera inicial y agresiva a la deportación de aquellas personas que tuvieran antecedentes penales o estuvieran vinculados a grupos delictivos en los Estados Unidos, dándose prioridad a aquellos que ya estuvieran detenidos, sea dentro del sistema judicial o cumpliendo pena en el sistema penitenciario. Fíjate que esas son las primeras poblaciones a las cuales se ha, vamos a decir así, hecho el objetivo de la política de remoción. Buena parte de los que se fueron a Venezuela, de los que se fueron después a Guantánamo, luego vía Honduras, a la propia Venezuela, que no son los únicos países. Hay que señalar de que más allá de lo que Legacy Media nos viene diciendo, ha llegado gente deportada a casi la gran mayoría de los países de la región con un menor índice de atención de la gran media, ¿no es cierto? Me parece que hay una coherencia entre lo que se dijo en campaña y entre lo que el señor Homan explicaba desde una perspectiva técnica, olvídate del tono, olvídate del aspecto, ¿no es cierto?, que es muy coherente en función a lo que estamos viendo hoy. ¿Cómo explicar la diferencia? Me parece que las agencias federales se han concentrado en estas poblaciones, se han concentrado en personas que, habiendo tenido problemas con la ley, habiendo tenido ya sentencias ejecutoriadas, que estaban dentro del sistema, vuelvo a reiterar, sea siendo procesados, sea en cumplimiento de condena. Eso te da una población mucho más identificada, mucho más segmentada y, en cierto aspecto, mucho más sencilla de remover, ¿no es cierto? En ese aspecto, más allá de lo que algunos actores adversarios a los Estados Unidos te quieran decir, como lo hizo en su momento el régimen de Caracas, que dijo, ninguno de ellos era miembro del Tren de Aragua, ninguno de ellos tenía antecedentes. Bueno, voy a reiterar algo que vengo diciendo mucho últimamente, nadie porta una cédula de identidad que diga miembro del Tren de Aragua, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos, por una serie de situaciones que tienen que ver con derechos y garantías en este país, no van a publicar abiertamente los antecedentes penales de las personas removidas y solo se los entregarán a las autoridades de los países de destino. Entonces, creo que en ello también hay que entender que hay que ser muy cuidadosos y tomar con pinzas lo que te dice el régimen de Caracas cuando está recibiendo a deportados. Fíjate que, de nuevo, otros países que han recibido a deportados en esta última etapa no han hecho manifestaciones en ese sentido, ¿no? Y se entiende, porque, como también lo hemos dicho en este espacio, el Tren de Aragua es el músculo de una organización criminal que se llama el Cartel de los Soles, y el Cartel de los Soles es el otro nombre por el cual tú te diriges al régimen en Caracas, ¿no? No en vano, sus principales líderes, el señor Nicolás Maduro Moros, el señor Diosdado Cabello, tienen recompensas vigentes, estantes, que están establecidas por el sistema legal judicial de los Estados Unidos. No, y además, una parte de la estrategia obviamente son las deportaciones de los ilegales, y por otro lado está el tema de los ingresos, y en ese tema sí hay datos que reportan una reducción de ingresos ilícitos a los Estados Unidos. Quería preguntarte a qué se debe esa reducción y cuál es un poco la estrategia que hay para lograr la reducción de la inmigración. Bueno, técnicamente hay situaciones que se pueden describir sin temor a equivocarse por un margen muy amplio, ¿no es cierto? Primero, el factor disuasivo. Está muy claro, y en el mundo de la comunicación, espacios como este, en el que nos encontramos en este momento, alcanzan millones de personas en cuestión de segundos. Y las imágenes de personas que, estando inclusive al borde de la frontera, no lograron ingresar, inclusive perteneciendo a grupos nacionales específicos, como es el caso, por ejemplo, de ciudadanos cubanos que todavía tienen vigente la ley de ajuste, y el ver que no conseguían ingresar es un gran factor disuasorio, ¿no es cierto? Por otro lado, no deja de ser un factor de disuasión la orden ejecutiva que define a las organizaciones del crimen transnacional organizado como grupos terroristas, ¿no? La operatividad de esto se ha visto demostrada a partir no solamente de la disuasión, sino también de el alza reportada y documentada de los costos que hoy día las organizaciones criminales están cargando para aquellas personas que pretenden cruzar la frontera. Datos recientes, si no estoy engañado, hablan de que te están cobrando entre 14 y 18 mil dólares, lo que es un aumento exponencial
por persona de lo que estaban haciendo durante la administración Biden. Entonces, esto también tiene otro efecto, se vuelve mucho más prohibitivo en términos de costos para una buena parte de la población que intentaba llegar a la frontera y cruzar. Correcto, y además creo que más allá de, digamos, las medidas micro que está tomando de forma interna en los Estados Unidos, también un gran tema es cómo va a lidiar con los países que generan mayor, digamos, migración ilegal hacia los Estados Unidos. Estamos hablando, por ejemplo, de México o Venezuela, y te voy a preguntar sobre eso, pero primero vamos a una pausa y volvemos.